avisarme. Bueno, entonces estábamos diciendo que en las agregaciones, en sí lo que usamos, las mismos tres mecanismos que vimos, ¿no? El tema de la clave foránea, para el caso de relaciones 1 a n, el caso de una relación, ¿no? Cuando implementamos n a n, y los diversos mecanismos cuando tenemos relaciones 1 a 1 y cosas de ese estilo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es, representamos la entidad E, representamos la relación, esta relación se va a conectar con esta relación y vamos a tener una tabla para cada una de las entidades, ¿no? O sea que tenemos cada una de las entidades con la relación R1 que hace la relación N a N entre las entidades 1 y la entidad 2, y la entidad 3 está conectado con la relación. La relación 1, como tiene la clave compuesta, que son las claves foráneas de la entidad 1 y la entidad 2, entonces la relación 2 va a tener, por un lado, la clave foránea de la entidad 3 y por otro lado, la clave compuesta foránea de la clave compuesta de la relación R1. Entonces esta sería la estructura recomendada de esta combinación de agregación con entidades, ¿no? Si nosotros tenemos entonces en la agregación una relación 1 a n, generalmente del lado n vamos a tener una clave foránea que apunta a la entidad 1, ¿no? Y a su vez los atributos de la relación 1 los vamos a pegar a la entidad 2, a la que está del lado n, para que tengan un valor para cada ocurrencia de la relación. Entonces, aquí lo que va a desaparecer es la tabla de la relación 1. Vamos a tener una entidad 1 y una entidad 2, la entidad 3 y la relación n a n entre la entidad 3 y la combinación de la relación R1 con E2, ¿no? Entonces tenemos la combinación de la relación R1 con E2, la clave foránea hacia la entidad 1, esta es la entidad que está del lado n y esta es la que está del lado 1, y la entidad 3 tiene una relación n a n con la entidad 2, en realidad con la relación R1. ¿Sí? Me van siguiendo que el razonamiento es lo mismo que habíamos hecho, solo que hay que buscarle la vuelta. En este caso tenemos una relación n a 1 y n a 1. Entonces quiere decir que E2 va a tener una clave foránea a la representación de R1. Pero R1 también está en una relación 1 a n, por lo tanto R1 con E2 se van a juntar en el modelo relacional y R2 con E1 también. Entonces voy a tener una tabla que es R2 con E1, otra tabla que es R1 con E2 y otra tabla que es E1. Entonces, esta va a tener una clave foránea a E2R1 y E2R1 una clave foránea a E1. O sea que voy a hacerlo con tres tablas, ¿no? E1 y tengo E3R2 con la clave foránea hacia E2R1 y acá la clave foránea hacia E1. En este caso lo que estamos haciendo es cambiando el sentido del n a 1. En este caso, el n está del lado de la agregación. Entonces, la agregación tiene que además tener una clave foránea hacia E3. Y el atributo A5 se va a tener que pegar con la representación de R1. Que R1, como es 1 a n, se va a pegar E2 con R1 y también con R2. Y va a tener una clave foránea hacia E1 y una clave foránea hacia E3. Entonces tenemos aquí la entidad 2 con la relación R1 y la relación R2 representadas en claves foráneas hacia la entidad 3 y hacia la entidad 1. Bueno, acá estamos viendo la otra opción, es que es una relación 1 a n. En este caso,
acá la relación es n a n, porque estamos viendo todas las combinaciones posibles, ¿no? de cardinalidad. Entonces, en este caso, la relación R1 es n a n. Por lo tanto, voy a tener una tabla acá que va a tener la clave foránea de 2 y otra clave foránea de 1. Entonces, voy a tener una tabla de 1, una tabla de R, una tabla de 2. Y a su vez, tiene una relación 1 a n de E3 a R1. Entonces, lo que voy a tener es una clave foránea en E3 apuntando a las ocurrencias de R1. R2 con E3 se van a juntar y voy a tener 4 tablas, ¿no? Entonces tenemos 4 tablas. Tenemos la de E1, la de 2, la de la relación N a N R1 y E3 con R2 tiene la clave foránea compuesta, que es la clave primaria de la relación R1. ¿Me siguen todos el razonamiento que estamos haciendo para la conversión de entidad-relación a modelo relacional? ¿Lo tienen claro? Sí, sí. Sí, repasaron las cosas que vimos antes y eso sí, todos. O sea, si repasaron y me entendieron, esto es una pavada, ¿no? Es simplemente ver el razonamiento y después cuando ustedes se encuentren con estas situaciones se dan cuenta solos, ¿no? Acá dimos vuelta a la relación N a 1. La agregación está del lado N. Por lo tanto, la agregación va a tener una clave foránea hacia E3, ¿no? La implementación de R1 va a tener una clave foránea hacia E3 y también va a absorber la relación R2, ¿no? Entonces, esta R1 va a tener clave foránea E1, clave foránea E2 para mantener la relación 1 a 1. Pero a su vez, R1 tiene relación con E3, N a 1. Entonces, R2 los atributos de R2 se van a juntar con los de R1, ¿no? Y va a tener una clave foránea hacia E3. Entonces voy a tener 4 tablas, la de E1, la de E2, la de E3, y R1 con R2 se van a juntar en una única tabla con las claves foráneas hacia E1 y E2 como clave y la clave foránea hacia E3. Bueno, como ya lo habíamos discutido en algún momento, habíamos visto el tema de las relaciones n-áreas, ¿no? Y alguien lo había planteado así bastante bien, el hecho de que para algunos casos podríamos analizarlos como agrupamientos, ¿no? Darnos cuenta de que en realidad ciertas relaciones N a N en realidad son algún tipo de agrupamiento. O sea, ahí lo que tenemos que tener es alguna información de que hay relaciones especiales entre dos elementos dentro de la relación n-área que ocurren dentro de la relación n-área, ¿no? Es decir, bueno, están vinculados, ¿no? El caso este es, aquí uno es decir, bueno, yo tengo el proveedor, el producto y el proyecto, y esto asume que cualquier proveedor puede proveer cualquier producto a cualquier proyecto, ¿no? Como si el proveedor de materiales de construcción también pudiera proveer lapiceras o material, papelería de oficina. Y en general, muchas veces, en ciertas situaciones, el proveedor tiene un conjunto de productos en su cartera que son los que vende y no va a vender nada que no sea lo que está aquí. Si nosotros queremos forzar en el sistema esa realidad, tenemos que representarla de una forma. Y entonces eso nos queda como un agrupamiento. Entonces el proveedor solamente puede proveer a un proyecto alguno de los productos que tiene. Esa es la idea de representarlo con el agrupamiento, ¿no? Nosotros más adelante vamos a ver con las técnicas de diseño relacional, vamos a ver el concepto de dependencia funcional y un montón de algoritmos y propiedades
esas dependencias funcionales para usarlo como forma de razonamiento, deducción dentro del sistema de base de datos. Y vamos a ver que a partir de esas dependencias funcionales identificadas podemos deducir algunas de estas cosas y darnos cuenta de este tipo de cosas. Pero mientras no vemos esos mecanismos más teóricos, tenemos que meditar cuando tenemos una situación, decir, bueno, a ver, ¿qué otras cosas, qué otras restricciones ocurren entre estos elementos y ver si están relacionados en este hecho, ¿no? Bueno, mapeado de categorizaciones. Este es el caso de las especializaciones, ¿no? De cómo implementamos las especializaciones, que también es bastante fácil, no es muy complicado. Entonces nosotros tenemos una superclase que puede tener algunos atributos diferentes de las subclases y entonces hay que agregarlos. Otra opción es que cada subclase tenga atributos de superclase. Y si tiene relaciones 0 a n con la subclase, participación parcial, puede no tener una subclase, hay que crear superclase aún si no hay atributos. Acá este es el tema de qué condiciones tienen las superclases con respecto a las subclases, ¿no? Ahí está. Vamos a verlo primero acá y después vemos eso. Supongamos, supongamos esta situación. Tenemos una superclase con dos subclases, ¿no? Entonces la superclase tiene algunos atributos que serían los de la superclase, con su clave. Y vean que las subclases, le ponemos la misma clave, pero normalmente no se le pone la clave, porque en realidad la clave sabemos que tiene que coincidir con la de la superclase. Entonces normalmente en el modelo entidad-relación no se les pone la clave. A no ser que tenga una clave alterna que sea diferente. Por ejemplo, que tengan, digamos, son personas y tienen cédula de identidad, pero, por ejemplo, estos son empleados de no sé cuánto y tienen un número de certificación técnica o algo. Entonces, en ese caso es una clave alterna para este subconjunto que es diferente de la clave principal que los trata de identificar como empleados o como personas. Entonces, tengo la superclase con su atributo, ¿no? Y que se va a transformar en una tabla. Y después las otras dos tablas se van a transformar, las otras dos entidades se van a transformar también en tablas donde la clave es al mismo tiempo clave foránea y hace referencia a la tabla de la superclase, ¿no? La idea es que cuando nosotros representamos una entidad de tipo E2, esa entidad de tipo E2 tiene estos atributos más los atributos de la superclase, los atributos heredados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un empleado, que todos los empleados tienen número de empleado, dirección, teléfono, no sé cuánto, pero después tenemos, yo qué sé, los mecánicos por un lado y los administrativos por otro. Y estos mecánicos tienen ciertos atributos y ciertas cosas que buscamos en los mecánicos y estos administrativos tienen otro tipo de especialidad y otras cosas que buscamos en sus atributos, ¿no? Después los temas de que un mecánico no puede ser al mismo tiempo administrativo y esas cosas, los vamos a manejar con restricciones no estructurales. Aquí, por ejemplo, este es de un obligatorio de un par de semestres para atrás, ¿no? Tenía una unidad del edificio, que a su vez esta unidad, vean que es entidad débil, ¿no? Era entidad débil de una propiedad, etcétera, ¿no? Y la unidad tenía el número de unidad, que en realidad no es clave, sino que era clave parcial porque era la clave dentro de la propiedad. Es el número de unidad dentro de la propiedad, ¿no? Y podía ser habitacional, oficina o garage. Y si era habitacional, tenía baños y cantidad de dormitorios. Si era oficina, preguntaba si tenía acceso a la calle o no. Y el garage, si tenía acceso fácil, ¿no? Cosas de ese estilo. Y la unidad tenía los metros cuadrados de la unidad.
Entonces, la implementación de la unidad es una tabla que tenía el nombre de la propiedad y número de unidad, porque esto es entidad débil, ¿no? Entonces la unidad se hace con la clave local, número de unidad, más la clave de la entidad propietaria, que era la propiedad, valga la redundancia. Y entonces cada uno de estos, garage, oficina, habitacional, tiene sus atributos. Y una clave compuesta, que a su vez es clave foránea, que refiere a la unidad, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces tenemos la unidad, que tiene clave primaria, nombre propiedad, número de unidad. El nombre propiedad hace referencia a la propiedad, ¿no? Porque es una entidad débil. Y después los de garage, la clave primaria, al mismo tiempo es clave foránea, haciendo referencia a unidad. La oficina lo mismo y la habitación lo mismo, ¿no? Si vemos la implementación de las tablas, sería más o menos de este estilo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el edificio Nauplio y Torre Alta. Y Torre Alta tiene 3 unidades y Nauplio tiene 2 unidades acá, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Nauplio 33 es en realidad un garage. Torre Alta 2 y 3 son oficinas. Y Nauplio 1 y Torre Alta 1, ¿no? En realidad son habitacionales. ¿Sí? Acá una particularidad: si una subclase no tiene atributos diferentes de la superclase y no tiene relaciones con otras entidades, entonces no es necesario implementarlo, ¿no? Eso en realidad, algunos de ustedes, los que hicieron algunos de los ejercicios, muy pocos de ustedes hicieron ejercicios y me los mandaron, y en algunos casos hicieron este tipo de implementación, ¿no? O sea, había algún caso de que había una subclase, por ejemplo, que no, las otras subclases no importaban o no tenían nada particular. Entonces la subclase que no implementa la podemos representar en modelo entidad-relación, simplemente porque es de tipo, es de diseño. O sea, conceptualmente podemos decir que está, pero luego en algunos casos lo que hicieron es directamente ni lo representaron en modelo entidad-relación. Eso es un tema de decisión de diseño, ¿no? Pero ciertamente el caso, aunque lo representemos, no lo implementamos en el modelo relacional. Solo vamos a representar las entidades que tengan relaciones o atributos diferentes de la superclase, ¿sí? La que no tiene nada no vale la pena representarlo, porque sería una tabla que solamente tiene claves que se repiten, que están acá. Entonces no tiene sentido representarlas, ¿no? Y entonces vamos a estas otras cosas que habíamos visto acá, que eran. Entonces, la superclase es una relación del modelo relacional. O no, en algunos casos podría no serlo. Si tiene atributos diferentes de las subclases, hay que agregarlos. O sea, podríamos tener la situación de que la superclase no tiene atributos, ¿no? O tiene solamente los mismos atributos que las subclases, entonces no podemos diferenciarlos. Es un caso muy particular, ¿no? Otra opción sería que cada subclase tenga los atributos de la superclase. En ese caso, el problema es que hacer las consultas nos va a dar trabajo, porque cada vez que yo pregunto por la superclase, tengo que preguntar en todas las subclases a ver cuántos elementos de la superclase cumplen con cierta relación. Es posible hacerlo, pero me agrega un montón de temas no estructurales que me pueden complicar la programación. Si tiene relación 0 a n con las subclases, o sea, 0 a n querría decir que yo puedo tener algo que es de la superclase y puede o ser superclase y no ser de ninguna subclase, o ser de varias subclases al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
la participación parcial puede no tener subclase, ¿no? Hay que crear la superclase aún si no hay atributos. O sea, en ese caso, como yo puedo tener la superclase sola, tenemos sí que necesariamente crear la superclase, ¿sí? Si tiene relación 1 a n con las subclases, la participación total, siempre hay una subclase. Si la superclase no tiene atributos, no es necesario crearlas, ¿tá? Todas estas cosas son alternativas de implementación. Hay que analizarlas, cuál es la mejor dependiendo del caso, ¿no? Digamos, las recomendaciones estas son las que funcionan siempre. Para ciertas situaciones, bueno, podría ocurrir, podemos fusionar la superclase con las subclases, ahí hay que verlo. El resultado tiene que ser que yo pueda preguntar tanto por las superclases como por las subclases e identificarlos. Vamos a ver que, por ejemplo, preguntar por la entidad 2 junto con los atributos de la superclase es fácil porque simplemente hago un join, voy a juntar estos dos valores y el sistema me da la ilusión de que estos dos son una única tabla. Es fácil de hacerlo. Ahora, si yo tengo varias tablas que tienen datos repetidos, bueno, tengo algunos mecanismos, puede ser un union y algunas cosas así, pero si los atributos de las subclases son muy diferentes, puedo tener problemas, ¿no? Una opción sería poner todo en una sola tabla y agregar marcadores y banderas para saber qué se está representando. No es demasiado difícil manejarlo cuando son pocas las opciones, pero cuando tengo sistemas complejos, esto puede ser un lío enorme. O sea, yo lo podría representar así, pero puede ser un lío tremendo porque tengo todas las cosas mezcladas y si alguien pone uno de esos marcadores o banderas mal, no puedo identificarlo, voy a tener muchos problemas. Es complejo de gestionar, es difícil explicar el significado de los atributos nulos, hay que poner un atributo numerado que diga de qué clase es, el código debe manejar todas las alternativas, ¿no? Todo esto complica mucho la implementación de las generalizaciones, ¿tá? Así que entonces la forma recomendada es esta que estamos poniendo acá, ¿sí? Eso no quita que para casos particulares se cuestionen a ver si algún pequeño cambio en el modelo de representación no sea conveniente, ¿no? Bueno, y terminando un poco de este tema, ¿no? Las restricciones estructurales y no estructurales. Sobre las restricciones estructurales siempre debemos tratar que las restricciones se representen con mecanismos estructurales, o sea, usar los mecanismos que el modelo de representación tiene. Tratar de usar, bueno, las tablas, los atributos, la unicidad de las claves alternas, las claves foráneas, todas esas cosas tienen que ser nuestros mecanismos estructurales. Cuando agotamos las estrategias con mecanismos estructurales, tenemos entonces que imponer las restricciones con mecanismos no estructurales, ¿tá? Todavía no tenemos un mecanismo no estructural. Ahora el próximo tema va a ser álgebra relacional, entonces vamos a tener un tipo de fórmula para expresar consultas en este modelo, ¿no? Y más adelante, cuando demos SQL, vamos a dar triggers y otros mecanismos que nos permiten hacer esas restricciones no estructurales con alguna solución de programación vinculada a las tablas, ¿no? Un tema importante, según cómo elegimos la representación estructural, las restricciones no estructurales pueden ser más difíciles o más fáciles de implementar. Entonces, este tipo de cosas quizás, si nosotros hacemos algunas pequeñas diferencias sobre los modelos relacionales que implementamos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, si yo tengo esta situación, entonces le implemento de esta, y si tengo estas otras implementaciones que teníamos acá, las hacemos así. Pero quizás si hacemos pequeños cambios que sean equivalentes, nos pueden facilitar que los controles
no estructurales sean más sencillos. O sea, todas estas son recomendaciones, pero pueden aceptar variaciones si el objetivo es simplificar el diseño, ¿no? Y en especial la forma de implementar las restricciones no estructurales, ¿no? Entonces debemos siempre buscar que la representación sea lo más sencilla posible y si hay restricciones no estructurales que sean también lo más sencillo posible, con la ayuda de la definición estructural. Bueno, preguntas, dudas. Esto es mucho hacer ejercicios, ¿no? Es agarrarle la onda, ver cómo se convierte cada tipo de estructura. Yo les recomiendo, en la carpeta hay obligatorios viejos. Pueden ver, acá hay 2 ejemplos resueltos. Acá nos interesa el obligatorio 1. Y entonces, por ejemplo, en este... no, este no tiene el ejemplo resuelto. Este sí. Este tiene un obligatorio en el cual se describe un conjunto de restricciones, ¿no? de un área de negocio, es una empresa de gestión de propiedades, y hay que hacer el modelo entidad-relación y después hacer el modelo relacional, ¿no? Entonces, leyendo todo esto, ¿qué es lo que obtenemos? Es en el ejemplo de entrega, con el formato sugerido, la foto de los estudiantes. Y entonces vemos, por ejemplo, un comentario de entorno, que sería simplemente una ubicación en contexto de qué estamos hablando, ¿no? Y a partir de ahí, la generación del modelo entidad-relación. Para ello, lo que hacemos es, leemos el texto y tratamos de identificar uno a uno los requisitos, ¿no? Tratamos de poner requisitos chiquitos que sean fáciles de identificar. Y en este caso, que hay muchos, están agrupados por el tipo de entidad al que están vinculados. O sea, estos serían todos los requisitos relacionados con las propiedades, y estos serían todos los requisitos relacionados con las unidades, y estos todos los requisitos relacionados con los propietarios, extraído de la letra que ya habíamos visto, ¿no? De la letra esta. O sea, simplemente se hace una lectura acá y se trata de extraer en forma simplificada. Se te muteó, Enrique. Estás muteado. Hola, hola, sí. Es que tengo un botón acá en el auricular y se golpea a veces y se apaga. Bueno, entonces lo que les decía es que para cada uno de estos requisitos tratamos de obtener los requisitos simplificados y separados. De repente hay una frase que tiene 2 o 3 ideas, tratamos de separarlas y enumerarlas, ¿no? Y en este caso que tenemos muchos, agruparlas por conjuntos de entidades que están vinculados, ¿no? Y a partir de esto, entonces, hacemos el diseño. También, por ejemplo, la información esta, cuando empezamos a hacer el modelo entidad-relación, podemos darnos cuenta que disculpen, de repente nos falta información, por ejemplo, cosas como cardinalidad o alguna otra cosa, o alguna otra relación, o claves de entidades que no las tenemos, que no están explicitadas en el documento. Entonces hacemos una parte de requisito de diseño MER, donde decimos, bueno, los propietarios pueden tener de 0 a n unidades. El texto no lo dice, pero nosotros tomamos la decisión de que los propietarios pueden tener de 0 a n unidades porque algo nos da la pista de que por ahí va el tema, ¿no?
O, por ejemplo, se puede comunicar con los proveedores por lo que agrega correo electrónico y celular, ¿no? Porque hay todo un tema de que los proveedores se los llamaba para que hicieran los trabajos, etcétera, ¿no? Pero no había información sobre cómo llamarlos. Y cosas de ese estilo, ¿no? Digamos, esto es para asegurarnos de que la representación es completa a el dominio de negocio que estamos haciendo, ¿no? Que de repente, por ejemplo, acá temas y tareas se sugieren entidades débiles de reunión y temas respectivamente. Ver requisitos 30 y RD 06 arriba, ¿no? O sea, son algunos requisitos que nos dan la pista de que tales o cuales cosas tienen que cumplir con tales cosas. Bueno, requisitos del informe, que esto es lo de la letra, ¿no? Realizarle el modelo de entidad, esto es lo que se tiene que hacer, prolijidad, portada de datos, etc. Más que nada, el tema es tenerlos enumerados porque tenemos que asegurarnos de que cada uno de estos está representado en el trabajo que estamos haciendo. Que no se nos pierda un requisito, que no haya algo que nuestro sistema no está cumpliendo. Entonces, a partir de ahí, hacemos nuestro diseño de modelo entidad-relación. ¿Ah? En este caso, el modelo entidad-relación representa cada uno. Vean que cada uno de estos tiene los numeritos chiquitos, son los numeritos de los requisitos, que están numerados, ¿no? Vean, yo qué sé, por ejemplo, acá dice que el propietario, ¿no?, tiene una notificación de presentismo con la reunión y habla del requerimiento 27 y la restricción no estructural 25, ¿no? Entonces el requerimiento 27 dice: interesa conocer qué propietarios y empleados asistieron a cada reunión, ¿no? Y la restricción no estructural, ¿cuál era que decía ahí? La restricción no estructural 2. Restricción no estructural 2 y el requisito 25. Restricción no estructural. 28. Se requiere controlar que a una reunión únicamente se notifique a los propietarios de las unidades de la propiedad para la que se está realizando la reunión. O sea, ese requisito no lo podemos representar en modelo relacional. Tenemos que hacer una restricción no estructural. ¿Sí? Que ahora después vemos cómo van a ser nuestras restricciones estructurales un poco más adelante. Y el otro era entonces el 25 y el 27. El requisito 25. Hoy en día las reuniones de propietarios están marcadas en las agendas personales de cada uno de los empleados y se quiere formalizar la situación. ¿No? Es eso, nomás. ¿Sí? La idea es que, como ejercicio, lean un poco la letra del obligatorio, traten de identificar los requisitos. No tienen que leerla todo, pero leen una parte, identifiquen los requisitos e identifiquen la representación en el modelo entidad-relación para ver si el razonamiento de ustedes concuerda con el diseño que está acá, ¿no? Un ejercicio más para poder hacer prácticas sobre este tema de modelo entidad-relación, ¿no? Una vez que hicieron el modelo entidad-relación, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo último que vimos. Tomamos, por ejemplo, la unidad se va a transformar en una tabla unidad, otra tabla habitacional, otra tabla oficina, otra tabla garage, con las respectivas claves primarias y claves foráneas, ¿no? Entonces eso se va a transformar en un modelo relacional de este estilo, ¿no? Donde vamos a tener en algún lugar a la unidad. Esto tenemos la propiedad acá, reunión. Está ahí bien abajo. Acá abajo, ¿no? Acá tenemos la unidad y acá están las oficinas, ¿no? Habitacional, oficina y garage, ¿no?
Entonces, todas estas tablas lo que pueden hacer es, para algunas, las que quieran, ver la conversión que se hizo desde, por ejemplo, la unidad es una entidad débil de propiedad. Por lo tanto, tiene que tener el número de unidad como parte de su clave, una clave compuesta, y tiene que tener una clave que apunta al nombre de la propiedad, ¿no? Y que a su vez es clave foránea, ¿no? Entonces, la unidad tiene el nombre de la propiedad, que es parte de la clave, número, unidad, nombre, propiedad, y el nombre de la unidad apunta a propiedad. El nombre de la propiedad apunta a propiedad, donde es la clave de la propiedad. ¿Sí? Sabían que acá lo que hicimos son los mismos pasos de conversión de modelo entidad-relación que vimos en el ejemplo, en la presentación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a ver un ejemplito más. Este es un ejemplo de conversión de modelo entidad-relación a MR, modelo relacional. En realidad es un pedazo de este ejercicio, ¿no? O sea, estábamos hablando sobre este ejemplo del obligatorio, que tiene este MER bastante elaborado. He visto cosas peores, ciertamente, digamos, más complejo. Ahí está dividido en 4 pedazos para ver los pedazos. Recordamos el tema de las claves, ¿no? O sea, cuando yo tengo una clave compuesta, los atributos de ambas se pueden repetir, pero la combinación de ambas no se repite, ¿no? Si tengo dos claves alternas, que es diferente que tener una clave compuesta, ninguno de los dos se puede repetir. Y si tengo un dominio chico de datos, eso me restringe la cantidad de valores que me pueden aparecer en la tabla. Entonces vamos a empezar por este ejemplo, ¿no? Siempre una propiedad del modelo de entidad-relación se transforma en una relación de modelo relacional. Acá tenemos el caso de una propiedad, ¿no? Que tiene un nombre y ¿qué más? Y tiene un tipo. Tiene un tipo que es la restricción esta no estructural número 4, lo que decía es que como en la letra decía etcétera, como que estos tipos de edificios podían variar en el tiempo, ¿no? Entonces lo que nos convenía es que el tipo se declarara en una clave, en una tabla, donde tuviéramos todos los tipos de edificios, de propiedades que pueda haber. Entonces tenemos una tabla que es la de tipo, y entonces para que una propiedad sea de un tipo en particular, lo que tiene es una clave foránea. ¿Sí? O sea, aquí lo representamos como un atributo que tiene una restricción de ciertos valores posibles, enumerados, ¿no? Pero como es un enumerado que no está cerrado, porque la letra decía que etcétera, decimos, bueno, en vez de restringir a que solo pueden ser ciertos valores, vamos a dejarlo que sea abierto, convirtiéndolo en una tabla. Entonces acá tenemos la propiedad, que tiene nombre, propiedad, la ubicación. La ubicación era localidad, barrio, calle, número, esquina, ¿no? Era un atributo compuesto. Pero en modelo relacional no podemos tener atributos compuestos, así que tenemos que poner localidad, barrio, calle, número, puerta, esquina, nombre, todos los atributos atómicos por separado. Nombre, propiedad es clave primaria y decíamos, la letra nos decía que la ubicación, localidad, barrio, calle, todo este conjunto es clave alterna. Y tenemos la clave foránea del tipo de propiedad que está incluido, ¿no? Y acá declaramos la tabla del tipo de propiedad, ¿sí?
Pon esto lo de la localidad como clave alterna para que no pueda haber, eh, o sea, otra propiedad Con la en misma el mismo dirección. lugar, Sí, para, sí, esa es la idea, para que justamente. sean únicas. Ajá. Sí, sí, estoy forzándole en el sistema que no pueda haber dos propiedades con la misma dirección. Claro, Por eso. Sí, sí, tal cual, como ahí va. bien Bueno, te diste cuenta. Eh, bueno, en el caso de la unidad es una entidad débil. La unidad sería, por ejemplo, un apartamento o un edificio, o una casita, un dúplex adentro de un complejo, yo qué sé. Eh, si fuera en un barrio privado, yo qué sé, un predio, ¿no? Una de las unidades. Entonces, la idea es que la propiedad tiene una entidad débil, ¿no? Entonces, ahí lo que creamos es una unidad que tiene como clave el nombre de la propiedad y el número de la unidad, ¿no? Es la implementación de entidad débil. Su único atributo es los metros cuadrados, nada más. Y la clave primaria, entonces, es esa combinación, pero el nombre de la propiedad es clave foránea hacia la propiedad, ¿no? Una relación 1 a n hacia la propiedad. Eh, y está, nos quedaría de esta forma, ¿no? Si implementáramos torre alta, un amplio, es un ejemplo que ya habíamos visto. Si lo corremos todo un poquito para arriba. Está el ejemplo de entidad débil, ¿no? Es el caso del shopping con el local, ¿no? Lo representamos así, como tenemos una tabla que representa los shopping y los locales. Entonces, el número local es parte de la clave, ¿no? Y el shopping tiene su propia tabla con su clave principal, ¿no? La implementación de la entidad débil. En este caso es una categorización que ya habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Tenemos la unidad habitacional, oficina y garage, y entonces creamos la tabla unidad, garage, oficina, cada uno con sus atributos especiales diferentes, y clave foránea apuntando a la unidad. Esta es la declaración que ya habíamos visto antes y el ejemplo que ya habíamos visto. En el caso, por ejemplo, unidad con propietario, tenemos una relación N a N. Entonces lo que se hace es la relación unidad-propietario, se crea una tabla que tiene la clave de la unidad y la clave del propietario. El propietario tiene tipo de documento, país del documento y número de documento, ¿no? Por ejemplo, si fuera pasaporte, Alemania y el número de documento, ¿no? O podría ser cédula, Uruguay y el número de cédula, ¿no? Es para poder identificar personas que puedan ser de distintos países, ¿no? Entonces, todo esto es lo que determina al propietario, ¿no? El documento. Entonces, esta clave del propietario la usamos como clave foránea de la relación propietario-unidad. La unidad tiene también una clave compuesta que es el número unidad, nombre propiedad, porque es una entidad débil. Entonces, tenemos que usar una clave compuesta de clave foránea. ¿Hasta acá me siguen todos? Una relación N-A-N se implementa como una relación con claves foráneas de las entidades relacionales. En particular, la implementación 0 a N simplemente que existen tuplas de unidad y propietario que no tienen una tupla de relación UP que las vincule. O sea, yo puedo, si no existe una tupla de UP que vincule a cierto propietario con cierta unidad, entonces no hay relación, ¿no? Podría haber propietarios sin unidades y unidades sin propietarios, teóricamente, en esta representación. La cardinalidad mínimo máximo 0,3 indica que hay una restricción no estructural, que el máximo de cardinalidad es 3, ¿no? Aquí la relación entre unidad y propietario, ¿no? Usando nombre, propiedad, número, unidad, para hacer referencia a la unidad, y el documento
para hacer referencia al propietario. Vean que en la relación unidad-propiedad todo el conjunto es clave porque no queremos que el mismo propietario sea dueño de la misma propiedad más de una vez. Es simplemente para eso. ¿Ah? Después, la restricción de clave foránea, la restricción de integridad referencial, asegura que este conjunto de valores solo puede ponerse valores que existan acá, y de este conjunto de valores solo se puede poner valores que existan acá. ¿Sí? Bueno, si tenemos un atributo multivalorado, por ejemplo un teléfono, lo que hacemos es una tabla extra que apunta al propietario. En este caso son los teléfonos del propietario, y bueno, va a tener el número de teléfono propietario, que también lo hicimos clave para que no se pueda repetir, que no haya dos propietarios con el mismo número de teléfono. Y el tipo de documento, país de documento y número de documento del propietario son clave foránea hacia el propietario. Entonces cada teléfono está vinculado a cada propietario. Aquí podemos ver los teléfonos de los distintos propietarios en las distintas tablas. En este caso Pablo tiene varios teléfonos, 22334455, 22338888 y 22333322. ¿No? Están todos asignados a Pablo. Pueden existir cadenas de entidades débiles, ¿no? En este caso la propiedad tiene una entidad débil que es reunión, pero a su vez la entidad débil reunión es entidad fuerte para una entidad débil que es tema, ¿no? Que tiene nombre, propiedad, fecha de hora, que hacen referencia a reunión, pero a su vez tiene su clave local que es orden del día. Pero a su vez el tema va a tener tareas, porque para cada tema hay tareas para hacer en la edificación. Entonces vamos a tener nombre, propiedad, hora de inicio y orden del día, que hace referencia al tema, y número de tarea, que es la clave local de la tarea. O sea, la tarea 1, tarea 2, tarea 3 se puede repetir, pero para un mismo tema, de una misma reunión, de una misma propiedad, no. Vamos a ver el ejercicio 1 del práctico. Existen agencias de alquiler de autos que tienen a su disposición determinada cantidad de unidades adquiridas en un año determinado, siendo estas unidades de variadas marcas, modelos y años. Las agencias a su vez contratan servicios de mantenimiento parcial, total, a distintos talleres mecánicos. Se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos, a qué agencias y en qué fechas. Para los clientes extranjeros interesa conocer datos tales como número del pasaporte, país de origen y otros, así como sus preferencias por las agencias que son filiales de agencias extranjeras que le han brindado servicios. Así ponemos los requisitos más ordenaditos, o sea, los ponemos en frases separadas, sencillas, tratamos de dividir las ideas, ponerlas en ideas independientes, ¿no? Eso no quiere decir que estén relacionadas, que no estén relacionadas. Pueden estar relacionadas. Muchas veces voy a tener varias cosas que son relacionadas con la misma entidad, por ejemplo, las unidades. Pero acá las unidades fueron adquiridas en un año determinado, este es un atributo, y las unidades son de variadas marcas, modelos y años. Este es otro conjunto de atributos, ¿no? Entonces, tenemos en este caso que, por ejemplo, vamos a ver, existen agencias de alquiler de autos, entonces hacemos la agencia. Estas agencias tienen a su disposición determinada cantidad de unidades, entonces tienen los autos, las unidades, ¿no? Las unidades fueron adquiridas en un año determinado. Las unidades son de variadas marcas, modelos y años. Tenemos marca, modelo y
año. Ah, no, este es el año de adquisición, es este, requisito 2. Estos son los autos, el año, modelo y marca del auto. Porque fueron adquiridas en un año determinado, es una propiedad de la fecha de adquisición. Las agencias a su vez contratan servicios de mantenimiento parcial o total a distintos talleres mecánicos. Tenemos la agencia y hay un taller y relacionamos que contrata un tipo de servicio. Se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos a qué agencias. Vean que indica a qué agencias, no aclara que tengan que ser a ciertos autos, sino a qué agencias le alquilan autos, como que los autos son indiferenciados. Entonces ponemos que los clientes alquilan autos a la agencia. Se mantiene información sobre qué clientes alquilan autos en qué fechas, ¿no? Y le ponemos la fecha también, o sea, en qué fecha alquilan a qué agencia. Para los clientes extranjeros interesa conocer datos tales como número de pasaporte, país de origen y otros. Entonces, nuestros clientes, algunos son clientes nacionales y otros son clientes extranjeros. Una opción es hacer una especialización. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo un cliente y entonces los clientes son o nacionales, sería una clase acá, que no tiene ninguna propiedad en particular, son todos los clientes normales, y algunos de los clientes son extranjeros, para los cuales precisamos unos atributos extra. Podríamos hacer una herencia acá, o podemos simplemente poner una relación 1 a n y decir, bueno, el cliente que es extranjero, tenemos los datos extras acá. La implementación en el fondo nos va a quedar igual, ¿no? Va a ser la misma clave foránea desde el extranjero hacia el cliente, ¿no? Pero es un tema de cómo representarlo nomás. También para los clientes extranjeros interesa conocer sus preferencias por las agencias que son filiales de agencias extranjeras que le han brindado servicios. O sea, hay filiales que no tienen agencias extranjeras, que no son filiales de agencias extranjeras, que son nacionales, y hay otras filiales que sí son filiales de agencias extranjeras. Sería una situación parecida a la de los clientes nacionales y los clientes extranjeros. Entonces podemos implementarlo también con una relación participación parcial de agencia con agencia extranjera. O sea, en este caso estamos usando notación Luca Cross, ¿no? Entonces la agencia a veces puede tener una agencia extranjera o no. Si es filial de una agencia extranjera, va a tener una agencia extranjera. Y si no, no tiene. ¿Ah? Y entonces el extranjero prefiere una agencia que es de agencia extranjera. Este vínculo precisa una restricción no estructural de empresa extranjera para que existe alquila, ¿no? O sea, prefiere una empresa extranjera para la que existe alquila. Tiene que haber un alquila, o sea, el extranjero tiene que haber alquilado la agencia de la cual existe la agencia extranjera, ¿no? Para que pueda preferirlo. Porque estas restricciones son bastante complejas de resolver. Que después vamos a ver cómo las resolvemos. ¿Sí? Le agregamos las claves que no tenían, ¿no? Por ejemplo, hacemos todo autonumérico y declaramos las tablas, ¿no? Agencia extranjera tiene estos atributos, estos dominios, cuáles son las claves primarias, a las relaciones. En fin, vamos para cada conjunto de relaciones estamos convirtiéndola a modelo relacional, ¿no? Declaramos una tabla auto con sus atributos, con la clave foránea, el dominio de cada uno de los atributos, y así sucesivamente, ¿no? Vamos haciendo toda la declaración de las distintas relaciones, prefiere, ¿no? Y volvemos a revisar todos los requisitos para asegurarnos que todos estos requisitos están representados en el conjunto que es el modelo relacional que acabamos de hacer, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un cortecito y
y a ver si toman un café y participan un poco más, preguntan, hacen consultas. A no ser que sea todo súper evidente, súper claro, ¿no? Preciso que hagan los ejercicios y que me los manden. Creo que algunos ejercicios ya hicimos, ¿no? De la parte de modelo entidad-relación, sí. Nos falta hacer de modelo relacional. Vamos a hacer algunos ahora. Porque acá vamos a ver algunos ejercicios previos y discutirlos y los ponemos a hacer práctico. Bueno, 5 minutos y volvemos. ¿Están allí? ¿No? ¿Se fueron todos? Y dale. Sí, sí, Bueno, está. ya volvemos. 5 minutos.
poco sobre esto. A ver si están todos allí. Vamos. Bueno. Entonces, de vuelta a lo que hacíamos, ¿no? Con nuestro ejercicio. Ahí. Teníamos, por ejemplo, la agencia extranjera, filial, con agencia, cada uno con su clave, ¿no? Y una relación que la agencia tiene 0 a una agencia extranjera, lo cual quiere decir que la agencia va a tener una clave foránea apuntando a la agencia extranjera y que puede ser anulable, ¿no? Entonces, bueno, la agencia extranjera tiene el ID de agencia extranjera porque la letra era muy sencilla, no tiene otro atributo más que el ID, ¿no? Y decíamos que el dominio es un autonumérico, ¿no? Que numera las tuplas y eso. ¿No? Ya lo vamos a volver sobre esto del autonumérico más adelante, ¿no? Simplemente la idea es que cada vez que yo inserto una tupla, un nuevo dato, una nueva agencia, automáticamente se le asigna un número interno a nuestro sistema y que se va incrementando de forma automática. Después lo vamos a ver en SQL y otras cosas. Y la agencia tiene el ID de la agencia, ¿no? Su clave, y el ID de la agencia extranjera, ¿no? Pero precisamos que el ID de la agencia extranjera sea anulable. Al mismo tiempo también es una clave foránea. O sea, la agencia, si tiene un valor nulo en el ID de agencia extranjera, entonces no tiene agencia extranjera, es una agencia nacional. Si el valor no es nulo, lo que va a tener es un valor que es clave foránea hacia una agencia extranjera, entonces podemos saber que es filial de esa agencia extranjera, ¿no? Es la implementación que hacemos en modelo relacional. Y el taller simplemente tiene una clave de taller. En el caso de la agencia contrata un taller, vean que acá tenemos una relación N a N. Entonces el contrata va a tener una tabla que tiene la clave foránea de agencia, la clave foránea de taller y a su vez el tipo de dato que solamente puede ser enumerado o parcial o total. Entonces decimos, contrata tiene un ID de agencia, un ID de taller, un tipo. El ID de agencia y el ID de taller, ambos son clave principal, porque de esa forma una agencia con un cierto taller contrata una única vez, no está contratando 2 veces, ¿no? A su vez, el tipo tiene solamente estos 2 valores, total o parcial, enumerados. Y el ID de agencia es clave foránea hacia la agencia y el ID de taller, clave foránea al taller, ¿no? En el caso de que la agencia tenga un auto en un año determinado, la relación 1 a n implica que del lado n, ¿no?, de los autos, hay una clave foránea hacia la agencia, ¿no? Entonces el auto tiene una clave foránea hacia la agencia, ¿no? Y el año de adquisición es un atributo de la relación, pero como la relación se pega al auto, ¿no?, porque tiene una relación 1 a n, vamos a poner en el auto la clave foránea, entonces el atributo año de adquisición también va con el auto. El año de adquisición va a ir con el auto y va a indicar la propiedad de la relación. Mientras que este es el año de adquisición por la empresa, pero este es el año del auto. Si el auto fue comprado 0 kilómetros, entonces ambos van a coincidir, pero si no fuera así, van a tener años diferentes. Profe, una pregunta. Sí. Disculpe, cuando se hace la tabla, ¿no se podría poner tipo año de adquisición en la tabla, en el modelo, tipo en vez de ponerlo en la entidad? Cuando hacemos el modelo relacional, lo que estamos tratando de hacer es un diseño conceptual, ¿no? Decimos que el año de adquisición en realidad pertenece a la relación. Pensá si el auto ese yo se lo vendo a otra agencia, ¿no?
Entonces, al vendérselo a otra agencia, el tiene deja de existir y se genera otro tiene. Acordate eso, el modelo de entidad-relación es un modelo conceptual y tratamos de que sea así porque de esa forma nos da flexibilidad en cómo después decidimos hacer la implementación física. El modelo relacional ya está más vinculado al diseño que vamos a poner a la base de datos, ¿no? Si lo dejamos en la relación, igual sabemos que por el tipo de representación, el tiene se va a pegar al auto y nos va a quedar como atributo de auto, ¿no? Pero el tema del modelo relacional, así como lo estamos presentando, es un tema de representación abstracta, ¿no? Que todavía está un poco separado de la implementación física, ¿no? Y nos permite jugar con otras cosas, ¿no? Y eventualmente decidir en algún momento en función, acá estos son ejemplos muy sencillitos, pero si yo tuviera algunos casos más complicados donde yo qué sé, quizás tengo una agregación, capaz que tengo otro tipo de relaciones, capaz que a pesar de que es una relación 1 a n, por alguna razón en particular decido ponerla en una tabla separada, ¿no? Porque me facilita algún tipo de restricción no estructural. Si vos ya lo pones en el auto, estás atado a un mecanismo, a una estructura física, ¿no? Si lo pones en la relación, tenés más juego de cintura cuando tengas ambientes más complejos. No sé si con esto te respondo la Sí, sí. pregunta. ¿Ah? Sí. Para Más o este menos ejemplo, entendió. para este ejemplo sencillo, yo sé que el año se va a pegar al auto y lo voy a tener como atributo del auto, ¿sí? Pero desde el punto de vista conceptual o abstracto, en alguna situación me conviene tener claro que esa relación, en realidad, ese atributo es un atributo de la relación y que si el auto sigue siendo el mismo auto, pero cambia de agencia, ese año varía, ¿no? Y tiene que variar porque varió la relación. Es más que nada eso. Bueno, por ejemplo, los años válidos son desde 1885 hasta el actual. Desde 1885 porque es el año del primer auto. Antes de 1885 no había automóviles. Entonces no puede haber año de adquisición anterior a 1885. Bueno, entonces tenemos el cliente acá también que alquila, es una relación N a N, a una agencia. Entonces el alquila va a tener la clave del cliente, la clave de la agencia ya la vimos, la tabla de agencia está en otra transparencia, y el atributo fecha, ¿no? Y ID cliente con agencia son clave primaria, para que este vínculo aparezca una única vez. Ahí la clave foránea de cliente hace referencia al cliente, la clave foránea ID agencia hace referencia a la agencia. El dominio de las fechas es alguna fecha válida, rango desde, acá en este caso, desde el viernes 15 de octubre de 1582 hasta la fecha actual, que son los valores válidos del calendario gregoriano en formato ISO 8601 con zona horaria. Por decir algo, ¿no? En este caso tenemos el cliente con el extranjero. Habíamos dicho que muchos clientes no tienen un cliente extranjero. Entonces, y siempre un cliente extranjero es cliente. Acá esto está mal. Ah, sí, perdón. Siempre un cliente extranjero es cliente, pero un cliente no, porque está usando Luca Cross. La anotación es Luca Cross. Entonces, un cliente siempre existe. Y no siempre un cliente es extranjero. Por eso 0,1 de este lado. Pero un cliente extranjero siempre es cliente. ¿Ah? Y el cliente extranjero tiene pasaporte, país y otros datos. ¿Ah? Entonces, el ID del extranjero, pasaporte, país y otros datos, tiene una clave primaria ID de cliente, que al mismo tiempo es clave foránea hacia el cliente, ¿no? Y tiene los otros atributos, número de pasaporte válidos, país,
en caracteres 2 según la norma ISO 3166-1 alfa 2 código, ¿no? Esto pueden buscar estas normas de representación que son importantes. Y otros es un texto arbitrario. En este caso, la agencia con el extranjero tiene una relación NaN, ¿no? Entonces la relación prefiere va a tener el ID de cliente, el ID de agencia, ambos como clave, las claves foráneas, y no tiene ningún atributo en particular, ¿no? La idea es que luego revisamos que todas estas cosas están representadas, ¿no? Existen agencias de alquiler de autos, vemos que la tabla está creada. Las agencias a su vez contratan servicio de mantenimiento parcial total de distintos talleres mecánicos. Bueno, vemos que las tablas necesarias para responder a este requisito existen y corresponden con la representación del modelo de entidad relacional, ¿no? En general puede haber problemas con las cardinalidades y restricciones no estructurales, pero es importante asegurarse que podemos representar todos los aspectos documentados en los requisitos. Este es un caso sencillo, las cosas pueden complicarse. Vamos a ver el ejercicio número 4 del práctico. Existen estaciones de servicio de las cuales se conocen datos como su nombre, domicilio, teléfono, etc. Y cada una tiene un número único que la identifica. Sobre los dueños de dichas estaciones se conoce su nombre, fecha de nacimiento y demás datos personales, así como su cédula de identidad, la cual los identifica. También se conocen las estaciones que posee cada uno y el porcentaje de la misma que le pertenece. Una estación puede ser comprada por muchos dueños en diferentes porcentajes. Se tiene información también sobre los distribuidores, nombre, teléfono y número que los identifica. Además, se tienen datos de los tipos de combustible que distribuyó a cada estación y en qué cantidades y en qué fechas. Sobre las distribuidoras del interior se conoce además que los tipos de convenios tienen con los dueños y sobre qué estaciones, ya que un dueño puede tener muchas estaciones. Bueno, tenemos este MER. Y en este MER lo que hicimos fue, seguimos los requisitos. Existen estaciones de servicio en las cuales se conocen sus datos, ¿no? Entonces tenemos la estación de servicio con sus datos, ¿no? Sobre los dueños de dichas estaciones se conoce su nombre, fecha de nacimiento y demás datos personales, así como cédula. Y acá está el dueño con fecha de nacimiento, demás datos, cédula, ¿no? Y además también se conocen las estaciones que posee cada uno y el porcentaje de la misma que le pertenece, ¿no? Acá tenemos un porcentaje. Este porcentaje debería tener una restricción no estructural, que quiere decir que los dueños de una misma estación, el porcentaje de cada uno deben sumar 100, ¿no? Todos los dueños deben sumar el 100% de la estación, ¿no? Si uno tiene el 25%, otro el 25% y otro el 50%, bueno, 25 más 50 suma 100, ¿sí? Debería haber una restricción que no pusimos por ahí. Se tiene información también sobre los distribuidores, nombre y teléfono que los identifica. Tenemos acá los distribuidores. Además, se tienen datos de los tipos de combustible que distribuyó a cada estación, en qué cantidades y en qué fechas. Entonces, distribuyó a cada estación tipo, cantidad y fecha. Una relación allí, ¿no? Sobre las distribuidoras del interior, o sea que estamos diferenciando las de Montevideo con las del interior, se conocen además qué tipos de convenios tienen con los dueños y sobre qué estaciones, ya que un dueño puede tener muchas estaciones. Acá yo tengo... ¿Qué tipo de convenio tiene? No está, ya está bien. Y entonces tenemos el convenio. Y vean que el distribuidor, tenemos los del interior, hicimos una herencia con un único atributo, pero podríamos haber puesto una relación 1 a 1, perdón, con cardinalidad parcial por parte del interior del distribuidor para hacer esto mismo, ¿no? La estación, tenemos los atributos, la convertimos en la tabla. El dueño, convertimos la tabla con su clave primaria. La relación posee es 1 a n.
NaN, perdón. Entonces tenemos una tabla que hace referencia al dueño y a la estación, y además tiene que guardar el porcentaje. Y la restricción: todo dueño y toda estación participa al menos una vez en esta relación, ¿no? O sea, todo dueño tiene que tener por lo menos una estación y toda estación tiene que tener por lo menos un dueño. Y si varios dueños participan en la relación para una misma estación, la suma de los porcentajes debe ser 100. Estas son dos restricciones no estructurales que tenemos sobre esta representación, ¿no? Un distribuidor, tenemos el distribuidor, y tiene que tener un... No tiene que tener nada, ¿no? El número de distribuidor es la clave. No pusimos el número de distribuidor clave. Acá, este no lo comimos. Ahí está. Nos comimos la clave, que el número de distribuidor tiene que ser clave, ¿no? Y el interior tiene una clave foránea hacia el distribuidor, ¿no? Cuando hay datos de interior es porque es un distribuidor del interior. Si no hay datos, entonces no es distribuidor del interior. Profe, ¿podría ser una entidad débil, la de distribuidor, y relacionarse con el distribuidor? No, porque entidad débil lo que implica es que siempre tiene que existir una entidad superior. ¿Qué es lo que pasa? Esto es mucho más sencillo. Es decir, bueno, hay una entidad de interior que es una subclase del distribuidor, porque están también las de Montevideo. Pero como las de Montevideo no tienen ninguna cosa diferente de distribuidor, no lo implementamos, ¿tá? Pero conceptualmente esta es una subclase. Los distribuidores lo podríamos separar en distribuidores de Montevideo y distribuidores del interior. Lo que pasa es que los del interior tienen unas relaciones particulares que son diferentes de los otros distribuidores. En cambio, la entidad débil, la idea es que yo tengo una entidad débil que se vincula siempre hacia una entidad fuerte, ¿no? Pero siempre tiene relación 1 a n, porque yo la implemento con un mecanismo que me permite tener muchas entidades débiles conectadas a una entidad fuerte. Y acá en realidad es una relación 1 a 1, ¿no? Entonces no vale la pena desperdiciar recursos, porque tiene que haber más índices y cosas por el estilo, por una relación que en realidad es 1 a 1. O sea, esta entidad del interior solamente puede tener un único distribuidor. Y un único distribuidor puede tener una de interior o ninguna, ¿no? Es eso. No sé si con eso te respondí la pregunta. Ah, claro. Sí. ¿Ah? Claro. Digamos, a ver, lo podría hacer con el mecanismo de la entidad débil. Como usarlo, lo podría usar. Pero después tendría que agregarle alguna cosa para asegurarme de que la entidad propietaria solamente puede tener una única entidad débil, ¿no? Tengo que ponerle algún tipo de restricción para eso. Que no es difícil, o sea, hago una clave alterna que sea, o hago una clave primaria que sea la clave... Sí, no, pero igual tampoco lo puedo garantizar. Hago que la clave local sea única, por ejemplo, también. Sí, alguna cosa de ese estilo. Pero ¿para qué complicarme si hay otros mecanismos más fáciles de hacer? O sea, muchas de estas cosas se pueden representar de muchas maneras. Acá simplemente lo que estamos mostrando es la que luego nos daría, en general, en la mayor parte de los casos, nos daría menos dificultades para controlarla cuando tengamos la aplicación funcionando. Esa es la idea. Pero sí es cierto que podríamos representarla de otra forma, ¿no? Pero a veces otras formas van a ser un poco más complejas. Nada más. O sea, ninguna de estas cosas que estamos viendo es la forma de resolverlo. La única forma de resolverlo. Hay otras formas, ¿no?
pero en general son razonablemente de las más sencillas. ¿Ah? Teníamos que agregar además el convenio. Sí, bueno. Teníamos que agregar el convenio. El convenio se hacía de una estación con un dueño, ¿no? Vean que el convenio decía en la letra. Sobre las distribuidoras del interior se conoce además qué tipos de convenios tienen con los dueños y sobre qué estaciones. O sea que los convenios se hacen con un dueño en alguna de las estaciones que tiene el dueño, no en todas, ya que un dueño puede tener muchas estaciones, ¿no? Entonces el convenio se hace con el agrupamiento, estación dueño. Entonces, nosotros tenemos que hacer un convenio que tiene que estar vinculado con la relación posee, ¿no? Que también es una relación N-A-N, ¿no? Entonces tenemos el convenio que va a tener, por un lado, el número distribuidor como clave foránea, y por otro lado, como clave foránea, el vínculo entre el número único de la estación y el dueño, que es el identificador de la relación posee, ¿no? Entonces, convenio va a conectarse con posee y con interior. Y la relación distribuyó es entre el distribuidor y la estación, ¿no? Entonces, tiene una clave foránea el distribuidor, una clave foránea la estación, ¿no? Y los otros atributos que tienen un cierto dominio de representación. Y por supuesto, confirmar que el modelo resultante responde a todos los requisitos y restricciones no estructurales. O sea, después que lo terminamos, repasar y asegurarnos de que todo está correcto y que realmente cubrimos. Una fuente de pérdida de algunos puntitos siempre es que se comieron una restricción y no la tomaron en cuenta para el diseño y ahí yo te agarré, ya. Entonces ahí un puntito que pierden. Entonces lo importante es que hagan este tipo de mecanismos de identificar los requisitos, ¿no? A partir de la narrativa, hacer una enumeración de los requisitos. No les digo hacerlo en un examen o un parcial presencial que tienen poco tiempo, pero para un obligatorio o para los parciales virtuales que estamos haciendo a través de aulas, ustedes tienen más tiempo. Entonces es importante que hagan la enumeración de requisitos, los separen uno a uno, para asegurarse que cada uno de los requisitos y cada uno de esos aspectos se ven reflejados en el diseño que ustedes hacen, ¿no? Y luego, a partir del diseño, hacen la conversión al modelo relacional, ¿no? Que en sí es esto, ¿no? O sea, acuérdense que ustedes tienen la representación en texto de la tabla con la clave foránea y todas esas cosas, ¿no? O pueden hacer, y además pueden hacer el diagramita de los bloquecitos que representan el esquema de la tabla, ¿no? Con las flechitas que representan las claves foráneas. ¿Ah? Y una vez que terminan, vuelven a repasar que los requisitos están todos representados en el modelo que hicieron, ¿no? Y con eso sacan 100 sobre 100 y ya está. A ver, preguntas hasta ahora. No sé si quedaba alguna presentación más para ver. El tema de las restricciones. Este es un tema conceptual. Es simplemente distintos términos que aparecen en las bibliografías por allí sobre clasificación de restricciones. A veces ha aparecido preguntas de este estilo en parciales y exámenes. Y es un poco problemático porque distintos libros tienen clasificaciones un poco diferentes. Entonces yo traté de juntar varias cosas y que ustedes las tengan todas juntas allí, en una presentación. Las restricciones. Este es un resumen de los mecanismos que hemos visto en otras clases.
Hay muchas formas de clasificar a las restricciones, muchas veces dependen de la herramienta de representación que se elija, también de diferentes autores pueden tener variaciones en esta clasificación. La idea es que tratamos de hacer una basada en modelo relacional y que luego pueda ser implementada en SQL o otro modelo. Bueno, entonces, 3 categorías de restricciones. Esto es un librito, es las restricciones inherentes al modelo o restricciones implícitas. Estas son restricciones relacionadas con el modelo de representación y sus reglas axiomáticas. Por ejemplo, el modelo relacional lo que asume es que todas las tuplas son diferentes, ¿no? Y que todos los atributos son atómicos, ¿no? Que no tenemos atributos estructurados, que tengan distintos componentes. Y bueno, y todas esas reglas que tiene el modelo de representación, ¿no? Después tiene restricciones estructuradas o basadas en el esquema. Una vez que yo tengo este modelo teórico, lo que hago es, empiezo a hacer tablas específicas que tratan de representar mi realidad. Voy a hacer una tabla que representa los estudiantes con su nombre, su dirección, teléfono, calificaciones. Bueno, ese es el esquema, ese diseño de esquema de la estructura, que es explícito. Ahí yo explícitamente estoy informando que existe una entidad estudiantes, que existe una entidad automóvil, etc. Y lo estoy usando con restricciones estructurales o basadas en el esquema, en el diseño de tablas de mis bases de datos. Y después tenemos las restricciones no estructurales o basadas en la aplicación, que son todas las cosas que no podemos representar acá, ¿no? Porque esto no da para todas las cosas. El universo real, el mundo real es arbitrariamente complejo y siempre vamos a encontrar cosas que no caben dentro de ningún álgebra o ninguna representación lógica. Y entonces vamos a precisar algún tipo de restricción no estructural, ¿no? Que en general son algún sistema de tipo programático. Vamos a escribir algún código que resuelva alguna parte de esas restricciones o que controle los valores y las relaciones entre los atributos en nuestro modelo, que son restricciones no estructurales, ¿no? Entonces, restricciones inherentes al modelo sería el esquema y la estructura, restricciones de unicidad, de cardinalidad, participación mínimo máximo, restricciones de los dominios, restricciones de integridad referencial, ¿no? Estas hacen a cómo y qué es representable en el modelo y su lógica, ¿no? O sea, el modelo dice, bueno, yo represento estas cosas así, ¿no? Las cosas básicas, las tuplas no se repiten, en fin, eso es lo que tenemos y usamos para construir nuestras bases de datos. Las restricciones de esquema entonces apuntan a cómo se representan los datos en relación y en la relación que acumulará los ejemplares, ¿no? Las tuplas, ¿no? Entonces son como vamos a representar las entidades del mundo real en tablas utilizando estas restricciones inherentes al modelo, ¿no? O sea, usamos estas restricciones inherentes para hacer un diseño de esquema, de tablas y de estructuras que representen las entidades del mundo real que queremos representar, ¿no? Bueno, restricciones de estructura. La relación es un conjunto de tuplas que responden a un cierto esquema que las describe y las restringe. El modelo relacional asume que todas las tuplas deben ser diferentes, ya que representan conjuntos de elementos diferentes, etc., ¿no? Las restricciones de unicidad o entidad es para declarar claves primarias, candidatas, alternas, cosas de ese estilo, que ciertos atributos no se repiten. Las restricciones de cardinalidad de la relación. Hay que acordarse que, por ejemplo, la cardinalidad en modelo entidad-relación es estructural, pero en modelo relacional la cardinalidad, a no ser ciertos casos de 0 a n, 1 a n, si son de 3 a 5, por ejemplo, no lo podemos representar en modelo entidad-relación, en modelo relacional, perdón,
¿no? El modelo de entidad-relación sí lo notamos, pero como es un modelo abstracto podemos representar muchas cosas que después puede ser difícil de modelar en el mundo real, en un código real, ¿no? Las restricciones de participación mínimo-máximo, ¿no? Que era algo de lo que habíamos hablado. El modelo relacional no es posible representarlo en forma estructural. Restricciones de dominios. Bueno, cada dato, ¿cuáles son los valores válidos que vamos a aceptar en ciertos atributos? Por ejemplo, que nosotros restringamos que no se pueda poner fechas con valores arbitrariamente antiguos o en el futuro, por ejemplo, puede ser importante para proteger nuestro sistema de que alguien ponga información maliciosa para que no funcionen mal las cosas, ¿no? Si nosotros restringimos el tipo de datos que puede poner el usuario, la probabilidad de que alguien ponga un dato que luego cause un problema es mucho más baja. Restricciones de existencia o null, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar nulos y para qué y dónde, ¿no? Las restricciones de integridad referencial, ¿no? Las claves foráneas que apuntan a las claves primarias de otras tablas. Y bueno, como habíamos dicho, restricciones estructurales o basadas en el esquema son todas estas cosas que usamos para representar el dominio de discurso usando las tablas, los atributos, etc. Y de vuelta, las no estructurales o basadas en la aplicación son esas cosas que nos quedan por fuera, ¿no? Vamos a ver después la clausura transitiva del modelo relacional, que esto muestra cómo hay ciertas cosas, por lo menos una cosa, que en el modelo relacional es muy complicado de representar, ¿no? Y vamos a poner en SQL otras restricciones o en otros modelos que vamos a ver más adelante, otras restricciones y métodos programáticos para resolver esos problemas, ¿no? Bueno, restricciones de negocio, dominio de discurso, semántica. Aquí tenemos un conjunto de dependencias de datos que vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a ver en diseño, que son las dependencias funcionales y las dependencias multivaloradas. Que estos son relaciones que hay entre los atributos. O sea, dado un atributo, yo tengo una relación con otro atributo. Pero a su vez ese atributo podría tener relación con otro. Y eso implícitamente se puede deducir entonces una relación entre el primer atributo y el último atributo de esa cadena, ¿no? Esas cosas las vamos a ver cómo las deducimos más adelante. Y en resumen vimos todas estas definiciones, ¿no? Restricciones inherentes al modelo, restricciones estructurales, restricciones no estructurales, restricciones de datos. ¿Qué es lo que sucede? En algunos parciales a veces pueden preguntar sobre clasificaciones de restricciones y eso. Es para que ustedes tengan todos esos valores en forma ordenada en alguna presentación. ¿Preguntas, dudas hasta ahora de lo que vimos? Quedaron mudos, impresionados. Bueno, vamos a ver algún práctico ahí. Hola Enrique, disculpa, Sí. ¿cuándo es el parcial y cómo va a ser? Bueno, los parciales van a ser por el sistema. No sé, creo que a ustedes les aparecen como obligatorios, ¿no? Sí, puede ser. No, Sí, creo que está aparece, como parcial. está como parcial, lo pusieron como parcial, está. Todavía estamos por determinar, estamos viendo la fecha y eso. Pero lo más probable es que les demos 24 horas, por lo menos 24 horas, en el cual se va a dar un problema para resolver, ¿no? También queremos ver un poco hasta dónde llegamos en el temario, estamos viendo cómo vamos los distintos profesores con los distintos temas para hacer un único parcial para todos los grupos y que considere cómo han avanzado todos los grupos en los temas que se van a dar. Pero una pregunta.
Sí. ¿La fecha que aparece ahí es la fecha cuando se publica la letra o cuando hay que entregarlo? Me parece que esa fecha todavía, de lo último que vi de la discusión, podría ser corregida, porque creo que esa debería ser la fecha de entrega, porque ustedes tienen que entregar por el sistema. Y creo que estaba el problema de que si no había que presentarlo durante el fin de semana, porque creo que es un lunes, puede ser que es un lunes, la fecha que está No, allí. en gestión aparece que la entrega es el 6 de octubre, que sería martes. Entonces ya está corregido, entonces esa va a ser la fecha. O sea, lo entregan el lunes. Sí, debe ser eso, que va a ser entregado temprano el lunes y ustedes tienen hasta última hora del martes. Profe, y el obligatorio, acabo de ver que ya lo subieron, ¿no? El obligatorio de base de datos 1. Sí, creo que sí, creo que sí que lo subían, ¿no? Tengo que ver si ya lo subieron. Pues yo vi las discusiones de los docentes que estaban haciendo el obligatorio, pero puede ser que está. Sí, ahora me fijo. Puede ser que esté levantado, sí. Ya está. Pero Porque en realidad, ahí tienen un montón de tiempo, todavía falta un montón para hacerlo. Algunas cosas pueden irlas encarando, la parte de modelo entidad-relación y algo de modelo relacional, pero después van a tener que hacer otras cosas, que consultas y eso que todavía no hemos visto los temas. Pero este obligatorio que entregaron sería el obligatorio 3 en gestión, porque en gestión aparecen tres obligatorios y creo que me está habilitado el 1, que sería el parcial, ¿no? Me tengo que fijar porque así no me acuerdo. Antes teníamos dos obligatorios. Es el 2, el obligatorio debe ser el 2, porque el tema es así, antes teníamos dos obligatorios y ahora se unieron, tienen un único obligatorio, ¿no? Y... profe, en realidad lo que pide es todo en Álgebra relacional y SQL. O sea, son todas cosas que todavía no la Todavía hemos no visto. vimos. No, pero van a tener... Ahí no pusieron nada en modelo entidad-relación. Pasa que dice obligatorio 2. No, entonces ese es el viejo. Obligatorio 2. A ver. No, lo que pasa es que dice obligatorio 2 en el sistema. No, déjame. Creo que es el obligatorio 2, el mismo que aparece en gestión, tiene la fecha hasta el 30 del 11. El que subieron a aulas y el obligatorio 2 que aparece en gestión. Entonces está bien, está correcto. Sí. Y el obligatorio 1 debe ser el parcial este que estás diciendo del lunes para el martes. Sí, déjame ver acá. Entonces el obligatorio 1 tiene o sea, el obligatorio 1 lo tenemos ahora el 6 de octubre, ¿no? Y después el 30 de noviembre es el obligatorio 2, ahí sería la fecha de entrega, está bien, del obligatorio. El obligatorio 2 va a ser el obligatorio. El obligatorio 1 y el obligatorio 3 son los parciales, ¿no? 6 del 10. Es martes, así que seguramente la letra se la presenten el lunes temprano, tengan la letra del parcial para entregarla en el martes. Ahí está. Y después el obligatorio 2 es el 10 de diciembre, que va a ser seguramente algo parecido también. 10 de diciembre es un jueves para entregarlo el viernes. No, es un jueves, ¿sí? Cuando decís
disculpa que te corte, ¿no? Lectura, o sea, cuando sí que nos den la letra, ¿es una lectura por Teams o es simplemente se sube el archivo a aulas y no hay consultas? La idea es que va a haber consultas por foro. O sea, todas las consultas las pueden hacer por foro. Lo que vamos a restringir, vamos a poner el foro para todos y todos pueden hacer las consultas allí, sobre la letra, ¿no? Van a ser solamente consultas sobre letra. Dale, perfecto. ¿No? Y lo va a responder cualquier profesor de todos los que hay, ¿no? Así que vamos a estar constantemente mirando eso. Durante el lunes y el martes vamos a estar todos mirando eso, que si alguien pone algo, de responderlo rápido. ¿Sí? Y Enrique, la distribución de puntos de los test obligatorios, ¿te la acordás? Los puntos son 35 y 35 son los parciales y 30 puntos tiene el obligatorio. Está perfecto. ¿Sí? Pero, a ver, ustedes hacen el máximo y ya está. Es así de fácil. Bueno, a ver. ¿Qué teníamos que ver? Teníamos que ver algo del práctico modelo relacional. ¿Está? Eso no lo tenía yo. Bueno, vean que dice que para cada ejercicio del práctico 1, realizar el pasaje a modelo relacional indicando clave primaria de cada relación, claves foráneas y restricciones de integridad encontradas. Uno de los problemas que yo tengo es que, no sé, 3 de ustedes me pasaron algunos ejercicios del modelo entidad-relación, ¿no? Entonces el resto como que no hicieron nada. O sea, si hicieron, yo no me enteré. Sería bueno que hagan los ejercicios y me los manden. Así yo les hago devoluciones y les digo, sí, esto está lindo, esto está feo, esto puede ser, esto no, ¿no? Si quieren podemos hacer alguna discusión. Si alguien tiene los ejercicios hechos, podemos aprovechar para discutir algunas soluciones y esas cosas, ¿no? Y poder hacer estos ejercicios, ¿no? Hubo algunos que nosotros los vimos, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvimos ejemplo de conversión de modelo entidad-relación. En los hechos, algunos de estos ejercicios ya los vimos en este caso, ¿no? O sea, vimos el ejercicio... ¿Cuál es? Este es el ejercicio 1. Existen agencias de alquiler de autos que lo hicimos con modelo entidad-relación y después convertimos el modelo entidad-relación a modelo relacional, ¿no? Fuimos rescatando cada entidad y cada relación y lo fuimos convirtiendo, ¿no? Y en sí nuestro modelo relacional es este, que lo podríamos haber agregado también un diagrama con los esquemas, ¿no? En forma de rectángulos, de cajitas con las flechitas, ¿tá? Pero en sí alcanza con esto, con la declaración de la relación, que es cuál es la clave primaria, cuáles son las claves foráneas, restricciones no estructurales que haya, ¿no? Y las restricciones de dominio que sean importantes, ¿no? O sea, de los atributos y eso. Acuérdense que si para un atributo hacen una declaración de dominio, después no la tienen por qué hacer más. Simplemente dicen, cadena de caracteres, ¿no? Pero no repitan las declaraciones de dominio. Pónganla una única vez en el texto y la usan para todos los atributos que cumplan con eso.
A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver este ejercicio, el número 2. Teníamos algo acá. Ahí hice este documento. Y lo pueden actualizar ustedes también. Y decíamos que estábamos viendo este ejercicio. Como estamos, ya no nos queda ni tiempo, ¿tá? Bueno, el ejercicio número 1, como deber, me lo mandan. Todos me lo mandan. No tiene nota, no los puedo obligar, no los voy a obligar, nada. Lo que yo les recomiendo, sinceramente, es hagan todos los ejercicios. Están lindos, están bastante bien pensados, ¿no? Hagan uno a uno todos los ejercicios de MER, del práctico 1, y hagan de cada uno de ellos el pasaje a modelo relacional. Y me lo mandan, ¿tá? Y yo les prometo que les respondo y les digo, sí, esto tienen bien, piensen esto, revisá esta cosa, ¿no? Para que los corrijan y los tengan 100%, ¿tá? Entonces, esta es la parte 1, la hacen ustedes, ¿tá? Ya hoy no vamos a poder hacer mucha cosa porque ya no nos da el tiempo, ¿no? Pero dice, se considera la siguiente realidad sobre un sitio web que mantiene información acerca de bares de Montevideo. De cada bar mantiene su nombre, dirección, teléfono y horario en el que está abierto, hora de apertura y de cierre, el nombre junto con la dirección identifica el bar, una cosa medio particular. Algunos bares entregan pedidos a domicilio, de estos bares se registran los siguientes datos: barrios a los que entregas, horarios de entrega de pedidos y demora promedio de entrega. Los bares ofrecen comidas y bebidas. Cada comida se conoce su nombre, sus ingredientes y su precio. Hay comidas que, si bien son distintas, esto es importante, en diferentes bares pueden tener el mismo nombre. O sea, yo qué sé, ponele Milanga Super Special, ¿no? La Milanga Super Especial. Y de repente los componentes o la forma como es preparada en un bar y en otro es diferente, mientras que en alguna aparece una milanesa, yo qué sé, a la napolitana, el otro es simplemente una milanesa con mucho acompañamiento, ¿no? O una milanesa especialmente grande, yo qué sé. Pero puede tener el mismo nombre y ser cosas diferentes. Una pregunta. Sí. ¿Eso sería un requisito no estructural? Y eso es lo que tienen que descubrir. En realidad, para vos ahora son requisitos. El tema que sea estructural o no estructural tiene que ver con si lo podés representar con los mecanismos estructurales o los mecanismos estructurales, hacer las tablas, clave foránea y todo eso, no te alcanzan y yo lo tengo que representar con otra cosa. En realidad, si te fijas ahí, daría la impresión de que la comida en realidad es una entidad débil, porque el mismo nombre se puede repetir, pero no dentro de cada bar. Yo apostaría que es una entidad débil, más bien. Entonces lo podríamos hacer estructural. Pero hay que analizarlo con respecto a los otros requisitos, ¿no?
Bien, bien. Entonces, las bebidas, hay comidas que si bien son distintas entre sí, en diferentes bares pueden tener el mismo nombre, ¿no? Que eso se parece a las entidades débiles, ¿no? Hay que ver si vale la pena o no hacer el mecanismo de entidad débil. Lo analizan y ustedes me dicen, ¿no? De las bebidas ofrecidas se registra el nombre que la identifica y el precio al que se vende la bebida en cada bar. Vean que la bebida como que es diferente que la comida, porque la bebida tiene el mismo nombre en todos lados. O sea, la bebida, si yo digo bebida cocucha efervescente light, va a ser la misma cocucha efervescente en todos los bares. Mientras que las comidas no. O sea que esto tiene que tener un manejo diferente, seguramente. ¿Ah? Y el precio al que se vende la bebida en cada bar, ¿no? Entonces, como que el precio puede variar dependiendo del bar. En el sitio web se registra además cuando los bares pertenecen a la misma firma y se pide representar esta realidad a través del MER, incluyendo restricciones no estructurales. Ahí tienen que analizar qué cosas hay, analícenlas, y realizar el pasaje al modelo relacional expresando claramente claves primarias y foráneas. ¿Tá? Entonces lo que quedamos es para la clase que viene, alguno que traiga esto resuelto, alguno de los otros ejercicios que están en el práctico, que están a continuación. Y en sí yo prefiero que hagan que hagan los dos, el ejercicio 1 del MER y el del modelo relacional, y me los vayan mandando, me los mandan por WhatsApp y yo les digo, está bien, está mal, revisen tal cosa, repasen esto, ¿tá? Pero traigan algunos de estos hechos para discutir en la próxima clase. ¿Ok? Dale, buenazo. Bueno, nos Bueno, vemos. buenazo. Nos vemos. Chao. Bueno, participen un poco más, pregunten más, muevan. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chao. No, chao, Dale, nos gracias. vemos. Gracias.